refrescante para millones de vidas a través de los medios de comunicación. Ahora con todos nosotros, el pastor David Ormachea. Convención 2011, multiplicadores de la visión. El pastor David Ormachea. ¿Qué tal, hermanos? Un saludo cordial. ¿Cómo están? ¿Se ven bien antes de mi conferencia? Vamos a ver si terminan iguales. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que Él cumpla en nosotros su propósito de hablarnos. Él tomó la decisión de traerme a este lugar y compartir con ustedes lo que Él ha determinado. Yo no conozco sus vidas, no conozco su situación, no conozco sus pecados, sus aciertos, sus virtudes, sus defectos, conozco los míos. Y si usted es igual que yo, me imagino que necesita mucho de Dios. Así que vamos a pedirle al Señor que Él me ayude a comunicar lo que Él ha determinado que usted aprenda en este día. Señor, no tengo manera de conocer la situación de mis hermanos. No les conozco, pero te conozco a ti, Señor. Conozco tu Espíritu Santo que trabaja en cada vida y que hoy ha determinado que comparta con mis hermanos tu palabra. Señor, que el inicio de mi plática durante estos días traiga a ellos una palabra de orientación y de esperanza y también de exhortación a vivir conforme a tu propósito. Que tu Espíritu Santo ministre a nuestro corazón del temor de decir una nueva verdad. Líbrame, Señor, del temor de decir verdades nuevas basadas en tu palabra. Líbrame, Señor, del orgullo de creer que conocemos toda la verdad. Líbranos, Señor, y ayúdanos a descubrir la verdad de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, por favor. Su Biblia durante estos días permanecerá abierta, espero, por mucho tiempo en la segunda carta del apóstol Pedro. Allí quiero, durante mis pláticas, tratar de orientarles en la hermosa y difícil tarea que tenemos de construir familias que son arraigadas en los principios del reino. Quisiera decirle que es fácil tener una familia saludable, pero he dedicado gran parte de mi vida a ser un consejero y no solo conozco los pecados y las situaciones difíciles de miles de personas, sino conozco mis propios pecados y mis propias dificultades para poder desarrollar una relación como Dios demanda. Tengo una labor profética durante estos días, es tratar de revelar no mis ideas. Cualquiera puede compartir ideas, hay motivadores
no cristianos que hacen un mejor trabajo que la gran mayoría de motivadores cristianos que existen hoy. No es mi deseo compartir con ustedes mis ideas. Quiero compartir con ustedes principios, a eso me dedico. Mi programa de radio se llama Principios, por eso. Me dedico a descubrir principios en la palabra de Dios con el propósito de entregar herramientas a las personas para que puedan vivir una vida fructífera y realizada. Muchos cristianos no viven la vida que deberían vivir, no por la ausencia de poder en Dios, sino por la falta de sabiduría y la falta de conocimiento para vivirla. Vivimos en días difíciles para el Evangelio. No existe una persecución abierta en la gran mayoría de los países del mundo. Por eso mi enfoque no es en la primera carta del apóstol Pedro, en la cual el apóstol Pedro se dedica a orientar a los cristianos para que permanezcan fieles a Dios a pesar de la persecución externa, el enemigo externo, los enemigos de la fe. En su segunda carta, el apóstol Pedro habla de un enemigo más peligroso. En su primera carta habla de los enemigos externos, en la segunda carta habla del enemigo interno. Habla de nuestro viejo hombre, nuestro intento de seguir viviendo de la misma manera que aprendimos. Hay muchos cristianos mundanalizados, no en el sentido que tienen determinadas costumbres que generalmente rechazamos, sino que su forma de vivir no ha sido transformada para vivir en los principios del reino. Por eso existen tantos cristianos amargados, resentidos, con tantos conflictos en su vida familiar. Por eso aún existe violencia dentro de la familia cristiana. No debería existir. En una audiencia como esta es imposible que no haya una mujer maltratada. Un hombre abusado, es imposible. ¿Cómo es posible que hijos de Dios, que tienen toda la posibilidad de vivir vidas fructíferas, vivan vidas no realizadas, vidas espiritualizadas, dependientes de milagros divinos y no de responsabilidad humana? Ese es mi papel durante estas pláticas. Yo creo en un Dios de milagros. Es un Dios extraordinario. Cada día es un milagro para nosotros. No es solamente milagros maravillosos que he visto con mis ojos. He visto a mi padre orar por enfermos y vi a un paralítico pararse en medio de una asamblea como esta, un lustrabotas del pueblo donde tuvimos una convención. Y allí mi padre le invitó a que vaya a la convención, años paralítico en el pueblo, y frente a mis ojos en el sur de mi país, en Chile, como adolescente, fui testigo no de los milagros modernos de dolores de cabeza o de muela, de ese milagro maravilloso de ver a un paralítico extender sus piernas y luego salir en los periódicos de aquella ciudad y ver cómo Dios en forma extraordinaria hace milagros. Yo no vine a hacer milagros, queridos. Hay otros que tienen ese ministerio. El mío es diferente. Cuando Dios determina no hacer un milagro, y la gran mayoría de ustedes seguramente han estado esperando y orando por milagros. Los cristianos queremos que Dios haga milagros en nuestras vidas, especialmente cuando Él nos ha asignado responsabilidades que cuesta cumplirlas y por ello
preferimos que Dios lo haga por nosotros. Tal vez algunos de ustedes han estado esperando por años que Dios cambie la relación con sus hijos. Tal vez algún hijo rebelde y ha orado por años que Dios le cambie. Y Dios por años le ha dicho no, pero usted insiste. O tal vez está orando para que Dios cambie a su marido, a su mujer. Si vino a esta convención con esa intención, se equivocó. Yo vengo a otra cosa. Mi trabajo se inicia cuando Dios determina no hacer un milagro. Es la gran mayoría de las veces. Porque los milagros son milagros porque son raros, si no se llamarían rutinas. Y los milagros son milagros porque Dios los hace sin intervención humana. Él puede usar instrumentos, pero todo depende de Dios. Si no, no es milagro. Pero mi trabajo se inicia cuando Dios determina no hacer un milagro. Si usted tenía un problema de pornografía, de adulterio, de violencia doméstica, si usted tenía un problema de mal genio, ira, contienda, amargura, resentimiento y ya no lo tiene porque Dios hizo un milagro, usted no me necesita. Le ruego que cante y adore al Señor como nunca lo ha hecho y le dé gracias por el milagro realizado. Pero si todavía tiene el mismo problema, si todavía no ha podido controlar su ira y maltrata a su marido, a su esposa, si todavía en sus conflictos salen palabras que no deberían salir, si todavía los canales pornográficos le llaman la atención, si todavía está lleno de resentimiento y amargura, escuche con atención mis pláticas. Va a ser difícil. Dicen que los profetas tenían dos labores. La primera de ellas era acomodar a los afligidos y la segunda, afligir a los cómodos. Voy a hacer lo segundo durante mis pláticas. Mis sermones no van a intentar abrazarlo, van a intentar exhortarlo. De vez en cuando necesitamos aquello. De vez en cuando necesitamos que Dios nos diga directamente cuál es nuestro problema, porque uno de nuestros graves problemas es buscar justicia para los pecados ajenos y misericordia para los nuestros. Uno de nuestros serios problemas es querer que cambien todos alrededor nuestro, que cambien nuestros hijos, que cambie la gente, que cambie el jefe, que cambien los empleados, que cambie el marido, cuando lo que Dios quiere es que usted cambie. De eso se tratan mis pláticas durante estos días. Ahora, ¿por qué es tan difícil para los cristianos hacer cambios? ¿Por qué hay personas que a pesar de años en la iglesia mantienen costumbres destructivas? Dicen que Sócrates no era sabio por tener las respuestas apropiadas, sino por hacer las preguntas adecuadas. Permítanme robar un poquito de su sabiduría y hacer las preguntas apropiadas. Primera pregunta. Las preguntas tienen aquello de penetrar en el corazón de un individuo. Usted va a tener que pensar obligadamente. Esa es mi labor como predicador de la palabra. Me toca hacer pensar a los evangélicos. Es un poquito difícil, porque muchos evangélicos adquirieron la costumbre de no pensar.
Solo van a lugares a que le digan todo lo que tienen que hacer. Y algunos dejan su cerebro en la iglesia y viven toda la semana sin él. La iglesia es débil en nuestros días. Es más grande que nunca, tiene miles de kilómetros de extensión y milímetros de profundidad. Como un analítico de la situación de la iglesia y el conocimiento de las personas, me doy cuenta que hoy existen más cursos que nunca y menos práctica que nunca. La gente anda buscando cursos de todo. Hoy tenemos más motivadores evangélicos que predicadores de la palabra. Y escucha en muchos lugares excelentes motivaciones, pocas predicaciones. Frente a ustedes tienen un individuo feliz. Me encanta vivir. Estoy feliz sirviendo a Dios. Soy feliz el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Me encanta la vida, me encanta vivir. Me encanta viajar, me encanta estar tranquilo. Me encanta leer, me encanta pensar, me encanta hablar, me encanta callar. Me encanta estar con ustedes y me encantará el domingo cuando me vaya. Me encanta estar con la gente y comparto mucho tiempo con ellos. Mi última gira del año pasado, Guatemala y Bolivia, fueron 25 horas de conferencias en 8 días. Me encanta estar con la gente y me encanta, luego de un momento, irme a mi hotel, meterme en una tina de baño y pensar, o jugar mi juego de video que vine jugando en el avión. Me encanta leer la Biblia y me encanta cerrarla. Me encanta orar y me encanta cantar. Me encanta estar con mi familia y me encanta cuando estoy lejos de ellos. Me encanta la vida. Frente a ustedes tienen un hombre feliz porque he descubierto algunas cosas que son esenciales. Si usted es un cristiano infeliz, el problema no es de Dios, el problema es suyo. Lamentablemente, muchos cristianos son infelices. Es que no existe más grande frustración que esperar que Dios haga cosas que Él nunca va a hacer. Es frustrante, queridos. Porque esperamos cosas no porque Dios se equivoca en su revelación, sino por nuestra errónea interpretación. Porque una persona que interpreta inadecuadamente la palabra de Dios va a esperar cosas que Dios no quiere que espere. Y la frustración es el sentimiento que se experimenta por no obtener aquello que deseo y he planificado. Nunca experimentará frustración cuando entienda lo que Dios demanda de usted. Nuestra frustración es porque queremos que Dios haga lo que a nosotros nos corresponde. Y allí ocurren dos cosas. Primero, nos frustramos con Dios porque creemos que Él tiene la obligación de cambiar a los demás. Y luego nos frustramos con nosotros mismos por nuestra falta de logros. Y no existe cristiano más peligroso que un cristiano frustrado. Un cristiano frustrado es un terrible testimonio en todo lugar. ¿Por qué razón un individuo puede vivir una vida fructífera y realizada? Y hay tantos cristianos que no la viven. Voy a hablar un poquito de aquello.
Le dije que iba a hacer algunas preguntas y permítame comenzar con algunas. ¿Hay aquí alguna mujer necia? Levante la mano, por favor. No tuve mucho éxito, pero los maridos están pensando en algo. ¿Hay aquí algún padre que maltrata a sus hijos, que tira el pelo, las orejas, y en vez de disciplinar, abusa de ellos? Levante la mano, por favor. Déjenme ser más directo todavía. ¿Hay aquí algún hombre insatisfecho en su vida sexual? Levante la mano, por favor. Usted sabe que estoy entre un montón de hipócritas, pero esa es la verdad. Yo creo que ustedes van a tener que predicarme a mí, porque yo sí tengo problemas en eso. Aquí está el asunto, queridos. Alguien dijo con mucha sabiduría: cuando voy a la iglesia, me siento que he perdido mi sinceridad. A veces somos más sinceros, decía un hombre, en el bar de la esquina, donde contamos todas nuestras penas. Y a veces me siento en mi clase de escuela dominical, dijo el escritor, como un niño con sarampión en un cuarto de hospital rodeado de niños saludables. Así me siento a veces en la iglesia. Parece que todos disfrutan de una excelente salud espiritual. Aquí está el asunto, queridos. Nadie puede dirigirse a algún lugar sin saber hacia dónde quiere dirigirse. Y nadie puede dirigirse a un lugar sin saber dónde se encuentra. Para saber dónde dirigirse tiene que hacer planes. Usted tiene que verse de aquí a 5 años, a 3 años. ¿Qué quiere lograr después que termine esta convención? ¿Quiere saber cantar mejor? ¿Quiere aprender nuevos himnos? ¿Aprendió nueva himnología? ¿Pasó tiempo con la gente? ¿Tuvo un lindo tiempo? ¿Eso es su meta? Habemos individuos con metas mayores. Hay que planificarlas. Y el principio de todo cambio es la admisión de nuestra situación. Si usted va a un centro comercial, va a encontrar un mapa de todos los almacenes que están ubicados en el centro comercial. Y allí, como en Estados Unidos, habrá un punto verde, en algunos lugares rojo, que dice: usted se encuentra aquí. Porque aunque usted tenga un mapa frente a usted y no sabe dónde se encuentra, tampoco puede saber hacia dónde dirigirse. Esa es mi meta. Mi meta es que al inicio de mis pláticas usted sepa dónde se encuentra y que ponga metas hacia dónde quiere llegar, qué quiere alcanzar. Cuidado con ponerse metas equivocadas. Si su meta es cambiar a su cónyuge, se equivocó. Porque si usted es un hombre infeliz, casado con una mujer infeliz, y si usted se siente infeliz y cree que el culpable de su felicidad es su marido, son un par de infelices. Nadie puede amargarles sin su permiso. Nadie puede hacerlo infeliz. Nadie puede hacerlo enojar.
usted se enoja. Nadie puede resentirlo. Usted se resiente. Nadie puede hacerle su vida infeliz. Usted, pese a lo que tiene, eligió la infelicidad. Y eligió la infelicidad tal vez porque está batallando con uno de los más grandes enemigos que tenemos. No es Satanás. Hay iglesias que se dedican a atacar a Satanás. Satanás es un enemigo vencido. Está por debajo de los pies de la iglesia. No necesita un libro de 100 pasos cómo sacar demonios. No necesita saber si el demonio echó la lengua para la izquierda, para la derecha, si escupió, si vomitó. No, la Biblia dice: reprended al diablo y huirá de vosotros. Es pura Biblia. Todo lo demás es agregado. Usted no necesita un curso de oración. Usted necesita orar. Jesucristo enseñó: sean como niños. Mis hijos nunca me dijeron: oh, David Ormachea, doctor, máster en teología, escritor, contador, pastor, deme un pedazo de pan. Nunca. Mis hijos me dijeron: tengo hambre, papito. Usted no necesita entregarle todos los títulos a Dios para que Él le responda. Usted necesita abrir su corazón y hablar con Él como un niño. No necesita técnicas para orar. Necesita volver a lo sencillo de la vida cristiana. No la vida complicada cristiana del modernismo. Es la vida sencilla de la fe. ¿Recuerda cuando usted inició su vida cristiana y leía la palabra de Dios y parecía que las palabras saltaban del libro y se clavaban en su corazón? Allí hay que volver. ¿Recuerda cuando solito se encerraba en su cuarto? No conocía ni de Marcos Witt ni de Jesús Adrián Romero. No sabía tocar guitarra ni batería y nadie lo dirigía y todo desafinado lloraba en su cuarto. ¿Se acuerda de esos días? A eso hay que volver. A la vida sencilla de la fe. La oración no es un instrumento para cambiar a Dios, es para que yo cambie. No es para que se haga mi voluntad, es para que yo entienda la voluntad de Dios. Porque en la oración mía Dios no aprende nada. Cuando estoy orando, Él nunca dice, le digo: Señor, estoy enfermo, y Él nunca me dice: qué bueno que me dijiste, hijo, no me había dado cuenta. En la oración mía Dios no aprende nada. El que aprendo soy yo. Volver a vivir la vida sencilla de la fe es esencial. Su más grande enemigo no es Satanás, es un enemigo vencido. No existe el demonio de la gripe, no necesita exorcismo para aquello. Tómese una buena limonada y descanse. No se vaya al extremo. No ande buscando una guerra con Satanás innecesaria. Existe una grande, pero Satanás es un enemigo vencido. El mundo es un gran enemigo, pero no es el más peligroso. El más grande enemigo es uno que canta con usted, que ora con usted, que duerme con usted y no es su mujer, que asiste al templo con usted, que estudia la Biblia con usted y que quiere seguir viviendo de la misma manera que vivía antes. Quiere seguir haciendo lo mismo que hacía.
quiere seguir viendo las mismas películas, quiere seguir comprando falsificado, quiere seguir teniendo sexo en su matrimonio, no intimidad. Quiere seguir haciendo lo que quiere. Ese es su enemigo. Por eso la segunda carta del apóstol Pedro tiene que ver con ese enemigo, con el enemigo interno, aquel que impide que mis creencias se transformen en vivencias, aquel que me deja en un mundo religioso, contento con los cánticos, infeliz con mi vida. Aquel que me deja viviendo en las emociones en vez de vivir de mis nuevas convicciones. Aquel que me mantiene con ideas del reino y nunca quiere que me meta en el reino de Dios. Aquel que quiere que mantenga religión y que viva deleitándome en un Cristo Salvador y nunca sometido a un Cristo Señor. Aquel que quiere que siga viviendo mi vida religiosa, de oraciones rutinarias, de legalismos. Aquel que quiere que yo siga viviendo con un sincretismo religioso. Aquel que quiere que yo siga pensando como conservador, pero en las elecciones votando como liberal. Aquel que me lleva a hacer lo que me gusta, no lo que debo. Es difícil vivir haciendo lo que debemos, pero ese enemigo es el más serio enemigo que nosotros tenemos. Les digo la verdad, nunca lo va a vencer totalmente. Su viejo hombre es un gigante dormido. No se descuide, en cualquier momento se levanta. ¿Está feliz sirviendo a Dios? ¿Está ministrando? ¿Su esposa se niega a tener vida sexual saludable con usted? ¿Usted se vuelve un gato panza arriba? Está aconsejando a una hermana y está en serio peligro. Ese enemigo nos acompaña siempre. Es aquel que le incita a ver lo que no debe, a oír lo que no debe, a hacer lo que no debe, pero le gusta. La razón por la cual hacemos pecados es porque nos encanta, no porque lo odiamos. Usted no hace las cosas que odia. Hacemos las cosas que nos gustan. Pero el que vive por gusto es un individuo cristiano inmaduro. Nunca tendrá victoria. Aquel que vive por emociones, aunque viva con grandes determinaciones, siempre vivirá fallando por no tener apropiadas convicciones. Porque no se puede vivir en victoria siguiendo lo que siente. Ayer a las 5 de la tarde tomé el avión en Los Ángeles. Acabo de llegar. Recibí la llamada de un amigo, pastor de jóvenes de la iglesia Stonebriar Church en Dallas, la iglesia del pastor Chuck Swindoll. Es una historia increíble que el muchacho, hijo de pastor, es como un hijo mío. Le he discipulado un poco. Me hizo una llamada importantísima para su vida. Su padre está a punto de morir. Son 3 hermanos, 2 hombres y una mujer, 2 casados, uno soltero, uno pastor. Su pregunta era: tío, me dijeron que mi padre está muriendo. ¿Debo ir a verlo?
me están pidiendo que vaya, debo ir. Buena pregunta. Para nosotros, los que hemos tenido una relación saludable con nuestros padres, es una pregunta increíble, ¿cierto? Pero no, es muy difícil de contestar cuando su padre era un pastor que abusaba de sus hijos y los maltrataba y los golpeaba y abusaba de su mujer y tenía una pistola en su casa, intimidaba, era adúltero. Y fue mi profesor en el seminario. Y fue mi profesor de Biblia. Y luego de todo aquello y de 5 años de consejería con su esposa, una de las consejerías más largas de mi vida, logré que se divorcie de aquel individuo. Me costó enseñarle que huya por su vida, porque no tengo ningún derecho de pedir a una mujer, a un hombre, que siga arriesgando su vida frente a un individuo adúltero y violento. No tengo ningún derecho. Más bien tengo que tener cuidado porque puedo ser responsable de la muerte de una persona. La razón de la pregunta del muchacho es porque es difícil perdonar. Parte de su pregunta era, tío, es que ninguno de los 3 sentimos que debemos hacerlo. Tal vez usted está pensando, pero ¿cómo? Pero si usted ha sido abusada, maltratada, usted sabe lo que estoy hablando. No es fácil pararse en el lecho de muerte de alguien que lo ha humillado y lo ha maltratado y que ni siquiera está arrepentido. Es difícil. Si usted me dice, no, tiene que hacerlo así, ¿por qué no ha hecho lo que usted no puede hacer? Porque es fácil pedir que otros hagan lo que nosotros somos expertos, pero es difícil pedir aquello que ni nosotros podemos hacer. Por eso vivir por emociones, por lo que siente nuestro viejo hombre, es muy fácil, es muy peligroso. Vivir por convicciones es difícil. Y allí está la clave del cambio del individuo. De esas convicciones quiero hablarle durante mi plática, para que empiece a batallar contra el más grande enemigo que tiene, para que no siga la vida de acuerdo a sus sentimientos. Mi última publicación, y tendremos allí mis materiales, mis DVDs, mis discos compactos y algunos de mis libros, unos pocos que pude traer. Mi última publicación se titula Adulterio. Si usted ve, el libro es blanco, tiene el título grande, El Adulterio, y tiene una pregunta chiquita con letras pequeñas. Allí dice, ¿qué hago? La intención es que usted vea el título grande y se acerque al título pequeño. La gente cuando ve el libro en la mesa pasa de largo. Hasta el libro le tienen miedo. Así que a veces las personas en vez de comprarlo lo miran de lejos y cuando ya no hay gente algunos se acercan a comprarlo. Cuando me pidieron que escriba el libro sobre adulterio, sabía que tenía una inmensa tarea que cumplir, porque uno como escritor está dejando un escrito por el cual tiene que ser juzgado después. Y eso sí, yo cuando escribo esa es mi meta. Yo no puedo decirle que voy a permanecer fiel toda mi vida. Nadie puede decirlo. Yo puedo decirle que voy a luchar con todas mis fuerzas por permanecer fiel. Pero no puedo decirle que voy a permanecer fiel. El primer desafío que tuve cuando escribí el libro era ¿a quién le dedico mi libro? ¿A quién le dedica un libro sobre adulterio? A mi querida mujer. No suena bien, ¿cierto? Tampoco podía dedicarlo a mi secretaria.
¿cierto? Sonaba raro. Y luego pensé, entonces me lo dedico a mí. Pero tuve una coartada diciendo, ningún autor se dedica a un libro a sí mismo. Entonces decidí dedicárselo a todos ustedes, con nombre y apellido. No conocía sus nombres y sus apellidos, así que me los imaginé. Y en mi libro digo, si usted conociera mis pecados, tal vez nunca quisiera escucharme. Pero si yo conociera los suyos, tal vez nunca quisiera hablarle. Y luego digo, dedicado al adúltero del pasado. Ya algunos encontraron su nombre y su apellido, ¿cierto? Adúltero del pasado. No levante su mano. Dedicado al adúltero del presente. Dedicado al adúltero del futuro. Dedicado al adúltero en la oficina. Dedicado al adúltero de la red internet. Dedicada a la adúltera de pensamientos con su jefe. Dedicado al adúltero de revistas pornográficas. Dedicado al adúltero mental. Y digo, si su nombre y su apellido no está allí, prometo dedicarle mi próximo libro. Será dedicado a los mentirosos. También digo allí, porque si usted se guía por la filosofía de Bill Clinton, entonces usted nunca es adúltero. Usted podrá pararse frente a las cámaras de televisión y decir, yo no tuve sexo con esa mujer, Mónica Lewinsky, aunque tuvo sexo oral hasta donde admite en la Casa Blanca. Pero si usted es un creyente en Cristo, tiene un estándar muy alto. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio. Por eso me encanta la palabra de Dios. Porque me pone los pies sobre la tierra, me hace ver la vida de la forma que debo. No una vida espiritualizada, es una vida real. A mí todavía me gustan las mujeres. Espero que nunca dejen de gustarme. Espero que a usted nunca dejen de gustarle. No quiero que sea el pastor raro. Solo que Dios me dio una y a ella tengo que amar y dedicar todo mi cariño. Son 37 años de casado con ella. Es por eso que es difícil vivir con David Ormachea. Es difícil vivir con usted. Porque nuestra más grande batalla es cómo podemos lograr tener bajo control aquellas pasiones que nunca nos abandonan. Para unos la pasión sexual, para otros la lengua, para otros las dependencias, para otros las mentiras, las murmuraciones, las críticas. Dios nos conoce. Y nosotros tenemos que aprender a conocernos y empezar a hacer una transformación de nuestra mente para empezar a vivir no conforme a las emociones que experimentamos, sino de acuerdo a las convicciones que tenemos. La vida, queridos, la vida funciona en base a principios. Todo funciona en base a principios. Estoy parado en este lugar porque tengo equilibrio. Hace unos meses atrás estaba, ni me acuerdo la ciudad, pero estaba en una gallera aquí en Colombia
y era así, una hondonada, galerías, yo arriba. Tenía así un poquito de púlpito y me da miedo la altura. Así que hice equilibrio todas mis predicaciones. Porque existen leyes. Existe la ley de gravedad que dice que todos los objetos van al centro de la Tierra. A mayor distancia, mayor masa, mayor peso, mayor velocidad, más fuerte el impacto. Nadie puede cambiar esa ley, es una ley divina. Pero no solo hay leyes físicas, hay también leyes emocionales. Usted no puede vivir saludable como una mujer maltratada, aunque ore todos los días. No puede. Usted no puede tener hijos saludables dejando marcas en sus cuerpos y en sus emociones. No puede tener hijos saludables siendo un padre impávido, un proveedor económico. No puede. No pueden tener un matrimonio saludable, emociones saludables, insultando, maltratándose o existiendo violencia en la familia. No puede. Son leyes. También hay leyes espirituales. Así que la vida funciona por principios. Aquí está la más grande determinación que debe tomar. Señor, voy a aprender a vivir mi vida no por las emociones que experimento, sino por los principios que tengo. Esa es la decisión más grande que debe tomar. Y aquí viene lo más importante. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del conocimiento de aquel que os llamó por su gloria y excelencia. Si usted quiere una declaración profunda, allí la tiene. No es una declaración para pasarla rápidamente, es para investigarla profundamente. Tiene verdades increíbles. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Hay dos cosas esenciales en la vida de un individuo. Es su relación con Dios, una vida piadosa, y su relación con los demás, los asuntos de la vida. En eso gira toda nuestra vida. La vida de un individuo gira en cómo se relaciona con Dios y cómo se relaciona con los demás. De hecho, cuando usted tiene la relación con Dios, tiene el cielo asegurado. Usted no llegará al cielo por sus esfuerzos, sino por la gracia de Dios. No hay nada en nosotros que pueda permitirnos alcanzar la salvación, mantenerla o pagarla. La salvación depende desde principio a fin de la obra terminada de Dios. Consumado es. Su obra fue terminada, de principio a fin. Pero yo tengo que aprender a vivir mi vida cristiana no basada en las emociones que experimento, sino en las convicciones bíblicas que desarrollo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es un eterno pasado, ya lo tenemos. Es decir, que todo lo que necesito para la vida, para saber relacionarme, vivir, ser un padre apropiado, todo lo que necesito para tener una vida sexual de intimidad y no solo sexo en mi matrimonio, todo lo que necesito para vivir mi vida fructífera y realizada, todo ya lo tengo. Eso dice Dios. Todo lo que pertenece a la vida y todo lo que necesito para relacionarme con Dios, ya lo tengo. La piedad no es la forma como se viste. La piedad es el resultado de su relación de intimidad con Dios.
La piedad no es una meta que alcanzar, es una consecuencia que recibir. La piedad es el resultado de que usted sea íntimo con Dios, que realice sus ejercicios espirituales, así como el vivir saludablemente, así como el tener un cuerpo apropiado, demanda ejercicios físicos, buena nutrición. Una vida espiritual saludable demanda ejercicios para la piedad. Es lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, haz ejercicios que resulten en una vida piadosa. Le está diciendo Timoteo, nada de celulitis espiritual. Haz ejercicios, mantente bien, así como hay ejercicios físicos que te permiten mantenerte en forma, hay ejercicios espirituales que te permiten vivir piadosamente. Así que lo primero que tengo que entender es que para poder vivir ese estilo de vida del reino, tengo que aprender primero que mi vida no va a ser vivida de acuerdo a las emociones que experimento o las pasiones que tengo, sino de acuerdo a las convicciones bíblicas que establezco. Segundo, que mi vida del reino no depende de la religión, sino de mi relación con Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, haz ejercicios que te conduzcan a la piedad. Y los ejercicios que he encontrado en la palabra de Dios son algunos. Por eso tengo una serie que se titula Ejercicios para la piedad. Y entre esos ejercicios está la intimidad con el Todopoderoso. Tengo que aprender a ser íntimo con Dios. Tengo que aprender a tener temor a Dios. Ser íntimo con Dios significa que me interesa lo que Él piensa, lo que Él siente. Ser íntimo con Dios significa que llego a ser tan cercano, le amo tanto, que a mí me duele cuando hago algo que sé que le duele a Dios. Y que yo me alegro cuando hago algo que sé que le alegra a Dios. Esa es la vida de intimidad con su esposa. Si a usted le duele cuando hace algo que sabe que le duele a su mujer, usted es íntimo. Si a usted no le duele lo que le duele a su mujer, usted duerme en la misma cama, pero no es íntimo. Si usted se alegra cuando hace algo que le alegra a su marido, sabe que hizo algo, él va a estar feliz, usted es íntimo. Eso es temor. Esa es la mejor definición de temor a Dios. No es miedo a Dios. Es el resultado de ser íntimo con Él, de ser tan cercano, de conocerlo tanto, de pasar tanto tiempo con Él, de conocer lo que piensa, lo que siente y de tener tanta cercanía que a mí me duele cuando sé que hago algo que le duele a Él. Por eso quiero evitarlo, no por miedo, sino porque me duele. Usted creció en su fe cuando le duele hacer lo incorrecto. Usted maduró cuando le duele hacer lo incorrecto. Usted es inmaduro cuando no le duele. Y allí está el problema. Por eso que aprender a vivir por principio significa que tengo que ser íntimo con Dios, que me interese Dios, que me interese lo que piensa, lo que siente, que voy a estudiar lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada. Y voy a tratar de practicarlo. Primero, tengo que aprender a vivir por convicciones. Esas convicciones tengo que establecerlas bíblicamente, porque las convicciones son principios que son aplicados a la vida. Déjeme decirle uno con respecto a la felicidad. Este es un principio que creé con respecto a la felicidad, que dice lo siguiente: la felicidad no depende de tener las cosas apropiadas, de vivir las circunstancias anheladas o de estar rodeado de las personas adecuadas. La felicidad está
en ser la persona que por Dios fue creada. Usted no es infeliz por lo que tiene o no tiene. Usted es infeliz porque no sabe vivir para Dios con lo que tiene o no tiene. La felicidad de un individuo no depende de tener las cosas anheladas, de vivir las circunstancias deseadas o de estar rodeado de las personas apropiadas, sino en ser la persona que por Dios fue diseñada. La razón por la cual no somos lo que Dios quiere que seamos es porque tenemos la tendencia a la religiosidad y no vivir por los principios de la palabra de verdad. Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Raúl Sánchez, es un cantante, y un día me pidió que le ayude con una canción. La canción se titula La vida es así. Se trata de la experiencia de un joven que le preguntó ¿por qué la vida es así? ¿Por qué la vida no tiene sentido? ¿Por qué razón yo prefiero morir que vivir? Entonces me dijo que le ayude con la canción y le dije, mira, hagamos lo siguiente. Al inicio de la canción, tú me haces una llamada y me haces la siguiente pregunta. Tal vez es la pregunta que se está haciendo usted. Tal vez es la pregunta que ha venido repetidamente. Tal vez por eso siente la sensación de infelicidad. No porque no tiene las personas que debería. Usted puede cambiar de marido, cambiar de mujer y seguir viviendo infeliz. Usted puede ser feliz en medio de los infelices. Usted puede ser honesto en medio de los ladrones. Porque la felicidad ni la honestidad no depende de otras personas. Depende de usted. Si se siente infeliz, no es porque tiene un ambiente infeliz, es porque usted no sabe vivir feliz en medio de un ambiente así. Así que me pregunta, le digo, hazme la siguiente pregunta, tal vez es la pregunta que usted se ha realizado. Dice, señor consejero, ¿por qué la vida es así? ¿Por qué la vida es vacía y no tiene sentido? ¿Por qué razón prefiero morir que vivir? El muchacho estaba contemplando el suicidio. ¿Por qué razón prefiero morir que vivir? Esta es mi respuesta, escúchela bien. La vida es así, yo no sé cómo la vive. Yo sé cómo vivo la mía. La vida es así porque así elegiste vivirla. La vida no tiene sentido porque tú no le has dado sentido a tu vida. Y la razón por la cual quieres morir es porque hay algo peor que morir, es vivir sin sentido. ¿Me entendió? Querido, peor que morir es vivir sin sentido. Vivir en este mundo sin saber para qué Dios le hizo mujer. ¿Usted cree que Dios le hizo mujer y que su propósito en la vida es tener hijos? ¿Para eso vivió? ¿Para eso vive? ¿Para tener hijos? ¿Para cuidar a su marido? ¿No tiene planes, metas? Por eso vive infeliz. Porque usted limitó su vida. Porque la razón de la existencia de una mujer no es la maternidad. Es parte de la existencia de muchas, no de todas. La razón de la existencia suya es que cumpla la razón de su creación. Dios le hizo para cosas más grandes que ser esposa, ser madre. Le hizo para una razón especial, para que sea usted, se cuide, se prepare, haga cosas apropiadas, busque la razón de su existencia. La razón de la infelicidad es porque usted empezó a enfocar en todos menos en usted. La razón de la existencia de un hombre no es ser padre. La razón de la existencia suya es porque Dios tiene un plan extraordinario, propósitos maravillosos. Para eso le ha dado dones y talentos, virtudes, capacidad, inteligencia,
dignidad, honra, planes, metas, porque Dios quiere que usted sea más grande que lo que es ahora. Pero usted puede serlo siempre y cuando comience a hacer cambios serios en su vida. Porque la vida del reino de Dios es una vida totalmente diferente. Y de esas vidas del reino es la que voy a hablar en mis siguientes pláticas. Ahora quedamos con estos principios en su mente. La felicidad, ¿quién se acuerda del principio de la felicidad? Le regalo un CD si me lo dice. Todo el principio. Es una buena conclusión. El principio es el siguiente: la felicidad de un individuo no depende de tener las cosas deseadas, de vivir las circunstancias anheladas o de estar rodeado de las personas apropiadas, sino en ser la persona que por Dios fue diseñada. Ese principio quiero que lo guarde. Ahora, todo puede quedar en simple plática, pero ese principio tiene que guardarlo. Le voy a enseñar cómo aplicarlo. Pero eso es como la ley de gravedad. Ese principio funciona. Le di otro principio. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir vidas fructíferas y realizadas. No puede vivirla si no aplica, si no conoce y aplica la verdad revelada. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir vidas fructíferas y realizadas. No puede conseguirla si no conoce y aplica la verdad revelada. Es por eso que las personas cantan bien pero viven mal. Es por eso que hay personas que predican bien y viven mal. Es por eso que hay personas que no tienen integridad. Ya vamos a ver la siguiente parte de las conferencias. Vamos a ver por qué. ¿Dónde se ocurre el rompimiento? Ya tiene dos principios. Tercer principio. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad. Para ello, solo requiere que con Él tenga intimidad. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad. Él solo requiere que con Él tenga intimidad. Usted no es piadoso por el peinado que usa, por la ropa que usa. Usted usa ropa piadosa porque tiene piedad por dentro. La piedad no se muestra por fuera sin conexión por dentro, se muestra de adentro para afuera. Usted puede vestirse bien y vivir mal. Por eso que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad. Solo requiere que con Él tengamos la debida intimidad. 3 principios. Alguien me dice el primero y le regalo un CD. A ver, no. Casi. Está leyendo. A ver allá. ¿Cómo? No. Otra vez, la felicidad de un individuo no depende de tener las cosas anheladas, de vivir las experiencias deseadas o de estar rodeado de las personas apropiadas, sino en ser la persona que por Dios fue diseñada.
Como nadie me lo dijo, van a tener que comprar los discos compactos. Mi deseo, querido, este es el inicio de una serie de cosas que tengo que compartirle para que comience a vivir una vida de un individuo del reino. La religión es el más grave daño que ha existido en este mundo. Por eso existió el 9/11, las cruzadas y 1000 cosas más. La vida del reino es una vida de nuevos principios. No es una vida de nueva asistencia a un templo, es una vida de nuevos principios. Nuevos principios para la vida, principios para su sexualidad, principios para su disciplina, principios para enfrentar sus conflictos, porque si usted enfrenta sus conflictos por emociones, terminan destruyéndose. Si usted reacciona emocionalmente, puede destruir. Si usted reacciona por principios divinos, nunca destruye. Si usted disciplina a sus hijos por las emociones que experimenta, va a cometer serios errores y pecados. Si usted disciplina a sus hijos por los principios bíblicos aprendidos, nunca su hijo resultará dañado. Si usted sigue su vida sexual matrimonial conforme a las pasiones que experimenta, va a vivir frustrado o insatisfecho o molesto. Si usted sigue los principios de la palabra de Dios, ninguna mujer se va a negar a cumplir su deber, como voy a explicarle, y ningún hombre va a hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere, porque no es una vida de pasiones, es una vida de convicciones. Lamentablemente, la gran mayoría de los cristianos nunca ha tomado el tiempo para establecer acuerdos con sus cónyuges, para vivir su vida en base a principios y verdades. Le doy un ejemplo. ¿Cuántos de aquí, cuántos matrimonios han pasado por un curso que le enseñe cómo aumentar la autoestima de sus hijos, cómo disciplinarlos apropiadamente, si se puede realizar o no el castigo físico, cómo realizarlo, de qué forma, cómo entrenar a su hijo para la vida? ¿Cuántos han pasado por un curso sistemático así que tome en cuenta aquellos aspectos importantísimos? Levanten su mano. Ese es el problema. Segundo, ¿cuántos de ustedes han pasado por un curso bíblico de sexualidad donde le enseñan qué Dios permite, qué Dios prohíbe? Donde le enseñaron cómo conocer a su esposo, su esposa, qué se hace, qué proceso se sigue, qué es pecaminoso, hasta dónde Dios permite. ¿Cuántos han pasado por un curso completo así? Levanten la mano. 4 personas. Ese es nuestro problema. Nuestro problema es la ausencia de principios y de acuerdos. Nadie puede hacer lo que desconoce. Y nadie puede hacer bien lo que conoce mal. Y nadie se siente bien haciendo lo que duda. Por eso nos sentimos mal. Y es por eso que mis pláticas tienen que ver con cómo enfrentar a este grave problema que tenemos. En mi siguiente plática contestaré algunas preguntas. Yo me pregunté por años, ¿cómo es posible que la gente asista a un mismo templo, escuchen al mismo predicador, lean la misma Biblia, tengan la misma posibilidad de orar, canten los mismos cánticos y algunos vivan una vida cristiana exitosa y otros vivan en un mundo de derrota? Yo me pregunté, ¿cómo es posible que si Dios dejó todo, porque Dios nunca demanda nada que no podamos cumplir?
todo lo que Él demanda nos ha dado la posibilidad de hacerlo. Si Él demanda que tengamos intimidad en nuestra relación sexual, es porque podemos. Es porque Él sabe que nos dio la capacidad de hacerlo y lo demanda. La pregunta es: ¿por qué algunos salen en su vida cristiana disparados como cohete y crecen y nunca dejan de crecer? Unos pocos. Y otros se quedan en la iglesia como la familia Miranda, que miran todo y no hacen nada. Otros se quedan en la iglesia como la familia Contreras, que están a favor de nada y en contra de todo. Porque algunos se quedan como niños espirituales, siempre en el jardín de infantes de la iglesia. Y alguien dijo con mucha sabiduría: es hasta divertido cambiar los pañales a un bebé, pero a un viejo. Hay creyentes que viven en el jardín de infantes de la iglesia. 15 años en la iglesia preguntando: pastor, ¿se puede fumar? ¿Se puede bailar? Nunca creció. Usted es un niño espiritual. Usted debería saber cómo vivir una vida de principios, no una vida de jardín espiritual. Esas preguntas contestaré en mi siguiente plática. ¿Cómo es posible que hagamos esta transición? O, como digo en uno de mis sermones, ¿cómo hacemos esta metamorfosis cristiana? ¿Cómo convertirnos de un creyente en un discípulo? Necesitamos hacerlo. No todos los creyentes son cristianos, ni todos los cristianos son discípulos. Hay cristianos que son discípulos, discípulos maduros que aman al Señor y viven las consecuencias de su vida apropiada. Les dije que no venía a acomodar a los afligidos, sino a afligir a los cómodos. Y vamos a continuar haciéndolo en mis próximas pláticas. No quiero ninguna determinación ahora. Quiero reflexión. Quiero que se vaya pensando, quiero que durante el día piense en cuáles son los principios en su vida o no existen. Al final de mis pláticas vamos a tratar de ayudarles a que tomen determinaciones. Ahora quiero un tiempo de reflexión e iniciémoslo con este pequeño momento de oración. Señor, tu palabra es fiel y verdadera, y solo una declaración nos ha llevado a esta plática. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, son nuestras. Por eso es que tú demandas que vivamos por principios, que no discutamos por las emociones que sentimos, sino basado en las convicciones que tenemos. Que no practiquemos nuestra sexualidad conforme a las pasiones que experimentamos, sino a las convicciones que hemos acordado como marido y mujer. Ayúdanos, Señor, en este desafío durante estos días de, Señor, ponernos más serios en nuestra relación contigo y hacer un examen profundo de nuestra vida. Que cada persona, Señor, analice su vida profundamente. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estaré con una mesita, no sé por dónde me la pusieron, pero estaré con una mesita con mis libros y con mis materiales para poder ayudarles. Dios le bendiga. Muchas gracias, pastor. Tengan la bondad y se colocan sobre sus pies, por favor. Eso es.
¿Cuánto nos hemos gozado? Es una pregunta más necia que sabia, pero permítame por favor, ¿cuántos de ustedes se han gozado en esa mañana? Como ustedes habrán podido notar o denotar, lo que hemos tratado para estos 25 años y especialmente esta convención es darle un menú variado, cada hombre con un ministerio especial. Y el día de mañana, aunque haya una programación, hemos querido a las programaciones darle un vuelco, porque ya estoy pensando, dice, no, vengo a tal conferencia, me gusta esta no. Entonces vamos a dar un vuelco, de tal manera que si usted viene mañana a oír a alguien, quedó con los crespos hechos, ya predicó. Más o menos es la idea. Así que de pronto el de las 7 predica a las 11, o el de las 8, bueno, lo vamos a variar. El único que no variamos es el de la noche, con el propósito de que usted no, porque usted, es que yo soy fan de tal predicador. No, aquí venimos a que Dios nos ministre. Y esas pláticas como la que trae el hermano David son muy esenciales. Esenciales porque él tiene un ministerio de familia, para la familia, principios de familia. Esos principios. El pastor Santiago, otro ministerio. El pastor Caballero, otro ministerio. Me he gozado en esta mañana, realmente me he gozado. Vamos a ir a almorzar los que están en ayuno. ¿Pero quién? Vamos a ir a almorzar esta tarde ya. Descansa un ratito y a las 6 en punto estaremos iniciando nuestra segunda reunión de convención. Queremos darte muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder haber estado en esta serie de charlas. Rogamos ahora tu bendición para cada vida, cada corazón. Lo pedimos y suplicamos en el nombre de Jesús y todos decimos y amén. Bendiciones. Una feliz tarde para todos. En ti está la oportunidad para multiplicarte en el 2011. Convención 2011. Multiplicadores de la visión.